Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este viernes 30 de abril de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Si pudiera ser verdad aquello de que ciertos espacios de tiempo, lapsos, quedan para el olvido, si eso pudiera ser verdad, este mes de abril, que hoy termina, sería un mes para el olvido. Difícilmente se reunieron tantos demonios para golpear a esta pobre Colombia en el mes de abril. En fin, termina y esperemos que mayo venga mejor y que no nos lo inauguren con un primero de mayo catastrófico. Esperamos que sea así y que haya siquiera un poco de consideración y de respeto por esta Colombia herida de parte de las organizaciones sindicales. Jueves en la tarde, les recomendamos ampliamente, sin vacilación, nuestro programa de ayer en la tarde a las 6:30 de la tarde. Hicimos contacto con el doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC, quien nos contó exactamente todos los elementos que están contenidos en la reforma tributaria que encarecen los precios de los alimentos. No se puede encarecer la comida. El proyecto de reforma tributaria, el malhadado proyecto que presentó el gobierno sin ningún respeto por la situación política del país, tendrá que contener o eliminar todos aquellos factores que agravan el precio de la comida. No es posible que cuando los colombianos dejan de comer, es que una cosa es que a ciertas personas nos cueste más o menos el mercado y podamos sufragar ese mayor costo. Hay gente que está comiendo solo 2 veces al día y gente que come una vez al día. La pobreza en Colombia llegó a niveles increíbles de más del 42% con un aumento superior al 7% en este mes. Y encima, encarecimiento del precio de la comida para poder pagar los costos excesivos de un gobierno manirroto que no fue capaz de rectificar lo que le dejó en herencia el de Juan Manuel Santos, gobierno ese sí que es cierto para el olvido de los colombianos. De manera pues que les volvemos a recomendar. El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, hizo una excelente presentación ayer. Eh, Grata, amable, bien expuesta de los elementos que contribuirán a encarecer el precio de los alimentos si no se corrige la reforma tributaria en esos aspectos. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, el presidente Duque dice que no retira la reforma y que la reforma está ahí y que la va a discutir y que se la tienen que aprobar porque ahí está contenida en la reforma la clave para atender a miles de familias trayéndoles un regalo, un regalito de Papá Noel, cuando no hay con qué, cuando no hay con qué, cuando todo esto es adebe. Y a propósito de adebe, la deuda de Colombia se expresa principalmente en bonos de deuda pública o bonos de deuda privada inclusive que se colocan en el exterior fundamentalmente y esos bonos, dice Bloomberg, nos referimos a Bloomberg, están cotizados como bonos basura, es decir, bonos que no tienen valor económico significativo en el mercado. Eso quiere decir que el mercado anticipó los efectos de una mala calificación que nos den las calificadoras de riesgo. ¿Ya para qué nos califican? Ya el mercado nos calificó. Bonos basura. ¿Cuánto nos va a costar en tasa de interés esa realidad? Ese gasto atroz que desencadenó Juan Manuel Santos y que no corrigió Iván Duque, ese sobrecosto gigantesco que tenemos por un Estado manirroto y despilfarrador. Bueno, ahí están los problemas. Hablaremos del tema, entre otros asuntos, en nuestra nota editorial. Sigue el COVID galopando en el país. Tenemos la noticia de que Bucaramanga entra en confinamiento este fin de semana.
que Pasto está en alerta roja, que Sincelejo tiene el 100% de camas UCI ocupadas, que el Tolima está en alerta roja, lo mismo que Risaralda, y a eso súmele los que venían de atrás, Villavicencio, Valledupar, Quibdó. El tema del coronavirus en Colombia nos está poniendo a arder a la nación. ¿Y qué pasa en esos sitios donde hay alerta roja? ¿Qué pasa cuando los hospitales ya no pueden recibir más gente? Que la gente se muere. Así de sencillo. Ayer tuvimos más de 500 muertos en Colombia. Y estos salvajes que salen a hacer manifestaciones no piensan en eso. Aglomeraciones y gritos, y desde luego para que se oigan bien los gritos sin tapabocas, matando a los colombianos. Más de 500 muertos tuvimos el día de ayer. La imagen desfavorable del presidente Duque, según una encuesta de cifras y conceptos entre los jóvenes, está por encima del 74%. La imagen desfavorable. Millonarias pérdidas, reporta Fenalco. Claro, los comerciantes no tienen cómo vender. Y hoy, queridos amigos, cuando estoy hablando con ustedes desde acá, desde la hora de la verdad, entramos en confinamiento en Bogotá, como hay confinamiento en muchos lugares del país. Encerramiento para que no nos acabe de matar el coronavirus. Claro, el impacto que esto tiene sobre el comercio, el problema del coronavirus o del hambre. ¿Qué alternativas? ¿Cómo quedaron las calles de las principales ciudades de Colombia después del paro? Hoy hablaremos con Luis Fidel Moreno Rumier desde Cali para que nos cuente. Cali ha sido la ciudad mártir. Desde luego que eso está previsto, que eso está organizado. Desde luego que eso fueron con buses llenos de gente que trasladaron a Cali a unos revoltosos que volvieron pedazos la ciudad o que la están volviendo pedazos. Esperamos que hoy cambie el signo del momento. ¿Olvidamos a la niña Sara Sofía? Parece que sí, que ya no nos acordamos de ella. De pronto ahí hay otra declaración. Sara Sofía se nos perdió para siempre. Ella es la imagen de los niños maltratados en Colombia. ¡Qué horror! Uno no se explica en qué tipo de alma cabe el maltrato a un niño, que es todo ternura, todo amor, todo belleza. El niño tiene que ser el centro de nuestros corazones, de nuestra vida afectiva. ¿Cómo los maltratamos? La economía de los Estados Unidos se disparó. En el primer trimestre creció 6.4%. Disminuyeron las solicitudes de ayuda por desempleo. Buenas noticias desde los Estados Unidos. Biden, en su discurso, estaremos hablando más a fondo de ese discurso de Biden, quiere un gobierno más grande. Vea pues, supuestamente los demócratas no serían partidarios de un gobierno más grande. Biden lo quiere y está pidiendo más de 6 billones de pesos para planes sociales. Lo que pasa es que esos billones no caen del cielo, no llueven en un aguacero como los que tenemos en estos días, gracias a Dios, por acá en Colombia. Los billones hay que producirlos. Terminó abril, hoy. ¿Y dónde están las fumigaciones que prometió el señor ministro de Defensa? ¿Dónde están las fumigaciones? En ninguna parte. El narcotráfico se sigue comiendo a Colombia entera. En el norte de Israel, una tragedia espantosa, una celebración religiosa con gente que llegó de más y se produjo una estampida que uno no logra entender. Van más de 40 muertos. ¡Qué espanto! Israel, que había logrado superar el tema del coronavirus, tiene hoy este motivo de dolor en el que acompañamos a su noble pueblo. Peor catástrofe de
de contaminaciones por CO2 en Texas, en los Estados Unidos. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono debiera ser detectado por detectores especiales en los edificios, en la gente pobre, en las casas pobres, en los edificios pobres. No hay manera de detectar el monóxido de carbono que está intoxicando miles de personas en Texas, Estados Unidos. El caso de Dylan Cruz, ¿recuerdan ustedes? El mozalbete este que estaba haciendo eh, actividad muy seria para romper los esquemas de seguridad de la policía y por accidente recibió un disparo, no de arma de fuego, me parece, pero no creo recordarlo exactamente, recibió un disparo. Ese tema irá a la justicia penal militar como debía ser. Las empresas públicas de Medellín ganaron 5.6 billones de pesos en el primer trimestre. Es una buena noticia de unas empresas que están tan seriamente golpeadas por el tema de Hidroituango y tan grandemente enfrentadas a una operación de extraordinaria significación cuando tome la mitad de lo que fue Electricaribe. Los grupos ilegales desangran el Pacífico nariñense. Esto se nos pierde de vista y pensamos tal vez solamente en el departamento del Cauca, que es un infierno. No, Nariño también. Donde hay narcotráfico, donde hay cocaína, arden las llamas del infierno. Un personaje, Víctor Serviteno, fue acusado formalmente de provocar un incendio para encubrir la muerte de su amante o de su amiga. Y entonces, para eso, produjo un incendio que se extendió y llegó a arrasar 363.000 hectáreas de bosque en California. Quedaron arrasadas 1.500 viviendas y hubo 2.000 muertos. No le va a ser fácil este proceso a este sujeto. América tiene el 35% de las muertes en el mundo. Brasil superó 400.000 muertos. Y América Latina no es el 35% de la población, es el 8% de la población. Aquí en América está galopando el coronavirus. Baja demanda de vacunas en los Estados Unidos. El presidente Biden muy preocupado y hay un 25% de americanos harto estúpidos que no quieren vacunarse. Hay que vacunarse. Es que la muerte por coronavirus es espantosa y contagiar a una persona amada de coronavirus es un panorama atroz para el alma de cualquiera que tenga cierta sensibilidad. Por Dios, cuidémonos. El alcalde de Nueva York quiere reabrir la ciudad antes del 1 de julio. Tiene que entenderse para eso con el gobernador del estado. En todo caso, ese es el objetivo. Se están haciendo vacunaciones masivas, que es lo único que permite este resultado, como el resultado que tiene Israel, que ya superó el problema del coronavirus. Chile es el segundo país del mundo con mayor cantidad de vacunación por habitante, pero los desórdenes en Chile han arruinado los efectos de la vacuna. Vacunar, vacunar y vacunar. Aquí en Colombia estamos esperando que las vacunas puedan llegar hoy a Cali, si es que lo permiten estos revoltosos. Válganos Dios. El colapso en India. Lo de India parte el corazón. Piras funerarias en las calles, montones de madera encima de cadáveres para quemarlos, y se está hablando de una escasez de oxígeno que pudiera conducir a una mortandad sin precedentes. Fue hospitalizado de urgencia el expresidente de Uruguay, José Mujica, ya bastante entrado en años, que fue guerrillero tupamaro, después presidente del Uruguay,
está hospitalizado de emergencia. Y la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, un hombre santo que hizo de su medicina la ocasión y el medio para servir a todos con amor cristiano, con caridad cristiana. Y en la historia, año de 1984, en la calle 127 de Bogotá, fue asesinado por la mafia de Pablo Escobar Rodrigo Lara Bonilla. Recordaremos esa historia que muchos habrán olvidado y que es ya bastante antigua para generaciones que nacieron después o al mismo tiempo, por ahí, por esos momentos de 1984, momentos trágicos, donde se inició este doloroso transcurrir de la vida de Colombia en medio del narcotráfico. El asesinato de un hombre que entregó su vida por servir a Colombia y por combatir la plaga que la sigue matando, Rodrigo Lara Bonilla. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.